Hermanos, saludo a todos los que están conectados con nosotros y a los aquí en la iglesia con la paz del Señor. Comencemos este estudio recordando que la palabra glorificación significa una exaltación pública, la cual representa el reconocimiento de grandes obras, talentos o virtudes. Podemos decir que equivale a un enaltecimiento. Entonces, el acto de dar gloria a alguien, podemos decir que equivale a decir lo siguiente: tú mereces ser reconocido y exaltado porque gracias a ti se realizó esta obra. En el Nuevo Testamento vamos a ver la glorificación que es debida a Dios Padre, pero también al Señor Jesús, quien es digno de adoración porque Él es Dios. Aleluya, Jesús es Dios y el Señor también es digno de alabanza. ¿Por qué? Por todas las bendiciones que alcanzamos gracias a Él, al Señor Jesús, y en su nombre, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos míos, en el estudio de hoy continuaremos viendo cómo la glorificación del Señor no es solo una adoración por lo que Él es, pero también una alabanza por lo que Él hace a favor de sus siervos diariamente y de manera continua. Recordemos también que la alabanza puede adoptar la forma de acción de gracias. Y es por eso que en la glorificación existe el uso constante de una palabra. La palabra es ¿por qué? Esto significa que siempre hay razón, un porqué para adorar al Señor. En todas nuestras glorificaciones. Y esa es la razón, el motivo específico que debe ser mencionado si queremos ofrecer adoración y alabanza plenamente agradables al Señor. Entonces podemos detenernos un momento y preguntar, ¿qué lección tenemos? Podemos hacer una pregunta. ¿Hemos adorado al Señor por lo que Él es? ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos alabado al Señor mencionando las bendiciones específicas que Él nos ha concedido? Entonces, consideremos primero la glorificación en el Nuevo Testamento, ya realizada por María cuando recibe la profecía mediante Isabel sobre el nacimiento del Señor Jesús. Así que vamos a observar cómo ella menciona detalladamente los motivos por los cuales está alabando al Señor. Invito a los hermanos a que me acompañen en este texto de Lucas. Es muy conocido, ¿no es verdad? Lucas, primer capítulo. Es un texto un poco largo, pero invito a los hermanos para que lean conmigo a partir del versículo 46. Dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¡Qué bendición! Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. ¡Qué maravilloso cántico! Alabad. Sea alabado el Señor por este canto tan maravilloso. Recordando, hermanos, que María se refiere al Señor Jesús como su Salvador. Esto es lo que dejamos claro en este momento. Veamos a continuación que al anunciar el nacimiento de Jesús a un grupo de pastores que cuidaban su rebaño
durante las vigilias de la noche, un ángel, fíjense, un ángel estaba junto con una multitud de ejércitos celestiales. ¿Y qué estaban haciendo? Alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y después de esto, aquel ángel glorificó a Dios en compañía de los pastores. Vea qué maravilla. Se subentiende que la gloria fue dada a Dios porque Él traía a la humanidad paz y buena voluntad. Buena voluntad, lo que aquí significa benignidad. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesús. Aquel que cumplió toda profecía del Antiguo Testamento, ahora nació para ser Jesús. La palabra Jesús es salvación, para traer salvación a la humanidad. Alabado sea Dios. El pasaje concluye: y volvieron los pastores. Los pastores también se hallaban allí contemplando esa gloriosa escena y glorificaron y alabaron a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, la profecía se cumplió. Ellos vieron esa escena gloriosa. ¿Y qué pasó con ellos? También glorificaban al Señor. Los evangelios continúan citando sobre este momento inicial del ministerio del Señor Jesús o de la vida del Señor Jesús hasta aquí. Los magos llegaron, ¿no? Aquellos que eran astrónomos, que vinieron de Oriente, siguiendo aquella estrella milagrosa. Y ellos revelaron la razón de su viaje hasta allí. Y en Mateo 2, versículo 2, dice que cuando ellos llegaron, la primera pregunta que hicieron fue: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y a continuación, mis hermanos, en este texto, en el versículo 11, dice así: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Así, mis hermanos, los magos adoraron al Señor Jesús, a un niño, y le ofrecieron dádivas preciosas. Y luego la Biblia nos habla de otro cántico. Miren qué glorificación tan maravillosa. Cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, Dios es glorificado porque nuestro cántico está de acuerdo con la palabra de Dios, con aquello que Él se revela en la palabra. Zacarías, en el cántico de Zacarías, donde de él glorifica y exalta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le está alabando a Dios? Por una promesa cumplida de darle un hijo. Debemos glorificar a Dios cuando Dios cumple las promesas en nuestra vida. ¿Cuántas promesas se están cumpliendo y a veces nos olvidamos de dar gloria a Dios? Y el hijo que nació fue Juan Bautista. Y poco después vemos una glorificación de Zacarías, ¿no es así? El padre de Juan Bautista, que lleno del Espíritu Santo, observemos bien, que lleno del Espíritu Santo, él profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. Y en este pasaje notamos también que Zacarías oró lleno del Espíritu Santo. Es una oración que siempre debemos hacer. Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Y la pregunta es, ¿ya hemos tenido la experiencia de adorar a Dios llenos del Espíritu Santo? ¿Tenemos esta experiencia? Cuando hacemos esto, la iglesia es visitada por el Espíritu Santo. Cuando un hermano lleno del Espíritu Santo y glorifica, la iglesia recibe esta bendición y glorifica al Señor. Es movida para alabar al Señor. Ahora, durante el ministerio público de nuestro Señor Jesús, pudimos observar muchas evidencias y a muchas personas que se acercaban a Él y glorificaban al Señor por sus obras. Podemos mencionar algunos ejemplos rápidamente aquí.
Por ejemplo, aquel leproso que lo adoró diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando él adoró al Señor, vean mis hermanos los judíos, no adoram a otra persona más que a Dios, el Dios de Israel. Y cuando se arrodilló y adoró al, ¿qué estaba reconociendo? Que Jesús es Dios. Jesús es Dios y es digno de ser adorado. Jairo, jefe de la sinagoga, lo adoró diciendo: mi hija está agonizando. Pero Jairo adoró y recibió el milagro en su casa, ¿no es verdad? Los discípulos. Es un texto muy conocido. Cuando estaban en la barca, al ver a Jesús andar sobre las aguas allí en el mar, se acercaron los del barco y adoraron al Señor diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Podemos adorar al Señor de esa forma, ¿verdad? Aquella mujer cananea, cuando se presentó ante el Señor Jesús, lo adoró diciendo: Señor, socórreme. Pero antes que nada, ella le rindió adoración al Señor Jesús. Recordamos a la madre de Santiago cuando hizo aquella petición un tanto extraña. Pero al acercarse al Señor Jesús con sus hijos, primero lo adoró y luego hizo su petición. Y también tenemos a aquel ciego de nacimiento. Los hermanos recuerdan el capítulo 9 del Evangelio de Juan, que es un texto muy, muy conocido. El ciego sanado lo adoró al reconocer quién era Jesús, quien le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Ahora, el ciego ya podía ver. Él fue partícipe de un gran milagro. Entonces, mis hermanos, la pregunta que queda para nosotros, ¿verdad? ¿Hemos tenido esa gratitud para con el Señor por los beneficios que hemos recibido de su parte? El salmista dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Hemos mostrado gratitud por medio de oración, acción de gracias y alabanza a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos detenido y en lugar de pedir, le decimos simplemente al Señor: Señor, hoy estoy aquí solamente para glorificar tu nombre, para alabar tu nombre por tus bondades, por tus beneficios? Hubo también alabanza, hermanos míos, porque Jesús fue reconocido como el Mesías prometido. La palabra Cristo en griego significa ungido, Mesías, el que vendría como promesa de Dios del Antiguo Testamento. Y vimos esto cuando la multitud clamó, un texto muy conocido que dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aleluya. Sabemos que Hijo de David era una expresión que se refería al Mesías, porque el Mesías sería descendiente de David, de la raíz de David, según las profecías. Y los fariseos pidieron a Jesús que reprendiera a los discípulos. Los discípulos. El Señor les respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y ahí el texto esconde algo que muchas veces pasamos por alto en nuestra lectura. Es cuando los niños que estaban en el templo decían esa misma expresión: Hosana al Hijo de David. El Señor aceptó esa alabanza. Fariseos, publicanos y escribas reclamaron, pero Jesús dijo: ¿no habéis leído? Y él cita el Salmo 8, versículo 2, que dice: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y lo vemos en nuestros cultos, ¿no, hermanos? Los niños adorando a Dios, desde los más pequeños de tierna edad hasta los adolescentes glorificando a Dios. Y podemos decir que allí hay tal expresión, ¿no? Hosana al Hijo de David, bendito sea el Señor Jesús por las grandes obras que ha hecho para con nosotros.
Y hay un texto muy interesante que no podemos olvidar, que fue cuando Jesús, junto con sus discípulos, después de la cena, cantaron un himno y fueron al monte de los olivos y al jardín de Getsemaní, que está al pie del monte de los olivos. Y la Biblia dice que todos allí glorificaban a Dios. Podemos preguntar todos, ¿hemos glorificado a Dios al seguir adelante? permaneciendo firmes y en la fidelidad del Señor, incluso en medio de las luchas. ¿Y por qué esta pregunta, hermanos? Porque en ese momento Jesús, en el monte de los olivos, bajando hacia el Getsemaní, Getsemaní es la prensa de aceite, ya sabía que sería entregado en manos de las autoridades judías y romanas, que lo matarían, que lo humillarían. Ante todos. Pero antes, un momento antes, Él canta una alabanza. Él glorifica el nombre del Padre en ese momento. Entonces tenemos que dar una respuesta a esa pregunta, ¿no es así? ¿Hemos glorificado a Dios permaneciendo firmes en la fe, incluso ante las luchas y tribulaciones que enfrentamos? Finalmente, leemos que tras la resurrección, aún mientras el Señor Jesús pasaba por aquí en la tierra, algunos discípulos lo adoraron. Y en Mateo 28, 17 está escrito, y cuando le vieron, le adoraron. Y también tras la ascensión del Señor Jesús, está escrito que los discípulos, adorándole, volvieron con gran júbilo a Jerusalén. Así entendemos, mis hermanos, que el siervo del Señor debe alabarle siempre. La gratitud y adoración, el reconocimiento de las bendiciones de Dios, deben estar presentes en nuestra vida espiritual. ¿Hemos sentido el gozo del Espíritu Santo al alabar al Señor por sus beneficios? Esa pregunta debe quedarse en nuestro corazón. Al terminar estas breves consideraciones sobre la glorificación durante la vida del Señor Jesús, veremos ahora cómo fue la glorificación del Señor, o más bien al Señor, en la iglesia primitiva. Después de Pentecostés, la iglesia perseveraba en varias cosas, pero se destaca la alabanza. La iglesia perseveró en alabanza, luego la glorificación de los... el testimonio presentado ante el Sanedrín cuando los apóstoles fueron liberados. Milagrosamente el Señor operó una bendición. Y está escrito que todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. La iglesia, la obra del Espíritu es así, mis hermanos. Vivimos unidos en el cuerpo, y el cuerpo de Cristo glorifica al Señor por sus maravillas. También en Hechos 16, hay un momento extraordinario cuando Pablo y Silas estaban en la prisión. Fueron azotados, estaban presos. Ellos cantaban himnos, seguramente refiriéndose a un evento extraordinario, ¿verdad? Allí en Filipos, en la prisión. Yo creo que cantaban alabanzas de salvación, porque resultó en la salvación del carcelero. Y la pregunta fue esa, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él y su familia fueron bendecidos. Así los siervos alababan a Dios en medio de la tribulación. Y podemos hacer esta pregunta de nuevo, reforzando. ¿Hemos alabado a Dios frente a las luchas, las pruebas y las tribulaciones? Es más fácil alabar al Señor Jesús cuando todo va muy bien. Señor, te alabo por esta bendición, y por la otra, mas en la lucha es más difícil. Pero hoy hemos aprendido que el nombre del Señor es glorificado mucho más intensamente cuando, ante las luchas y pruebas, lo glorificamos a Él. Aprendamos de este versículo, mis hermanos, cómo toda la iglesia debe glorificar al Señor por las victorias que el Señor ha dado a su pueblo. Y a nuestros consiervos, a sus siervos, a nuestros hermanos queridos,
durante nuestra jornada y nuestra trayectoria de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Saludo a todos los hermanos de la iglesia y a los que están conectados con nosotros. Con la paz del Señor Jesús. Ahora continuemos con nuestro estudio de hoy, leyendo todos juntos el versículo que se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Por favor, podemos leerlo todos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, aprendemos cómo debemos glorificar en el culto, con himnos, con salmos. Los salmos, cuando son mencionados en el Nuevo Testamento, son himnos al Señor. Escrito está: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, himno, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Más adelante en Efesios 5, versículos 18 al 20, aprendemos que en los encuentros entre los siervos, en las reuniones, en los cultos, debe haber siempre himnos y cánticos espirituales. los himnos deben ser siempre cánticos de adoración. O alabanza al Señor. La adoración, ya sabemos, es por lo que Él es. La alabanza es por lo que hace y nos hizo. Y además, cuando cantamos himnos al Señor, estamos llenándonos del Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Cuando cantamos realmente con amor, con gratitud. Leamos el versículo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu? ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, al adorar y alabar al Señor con himnos y salmos, como dice la palabra, nos llenamos del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? Dando siempre gracias por todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por todo. porque nada tenemos que no hayamos recibido de nuestro Dios. Y Romanos capítulo. En Romanos 11, versículos 33 al 36, vemos resaltado un gran motivo por el cual podemos alabar al Señor continuamente. Como en la última EBD. Alabar por el amor de Dios. Pues, nada nos separará de ese amor. Y somos más que vencedores del amor de Dios. Podemos todos leer el versículo 33, puede ser proyectado. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17, Pablo adora a Dios por ser quien es. Está escrito, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. amén, amén, gloria sea a Dios. En Judas, versículos 24 y 25, vemos cómo la alabanza por lo que el Señor hace en nuestro favor es seguida de una adoración al Señor por lo que Él es. ¿Podemos leer juntos? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén, gloria a Dios. Ya en Hebreos capítulo 13 versículo 15 se menciona la actividad que el Señor espera de los sacerdotes del nuevo pacto. ¿Qué espera de nosotros? La tarea de ofrecer sacrificios de alabanza. Es una de nuestras grandes funciones como sacerdotes del Nuevo Testamento. Es cuando debemos alabarlo. La palabra enseña, ya hemos hablado. Debemos alabarlo continuamente. Jesús nos enseñó a orar sin cesar. ¿Recuerdan su último sermón? Velad y orad. Oremos pues, no solo presentando nuestras peticiones a Dios. Es natural, tenemos necesidades. Sabemos que a nuestro Padre se goza en bendecirnos y se goza en escuchar y responder a nuestras oraciones. A Él le agrada vernos en esa posición de hijos dependientes de Él, reconociendo que Él tiene todo lo que necesitamos y a Él le agrada darnos eso. Eso que necesitamos. Oremos siempre al recibir bendiciones, alabando al Señor por lo que hizo. Como está escrito en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Habiendo concluido esta parte, hermanos, sobre la adoración y alabanza al Padre y al Señor Jesús por la iglesia primitiva, veamos la glorificación a Dios en Apocalipsis. Cuando hablamos de la glorificación a Dios, enseguida recordamos la tienda de David, hermanos. Y del templo de Salomón, en los turnos de sacerdotes que fueron establecidos por David para adorar. Sabemos que en esas edificaciones, la tienda y el templo, se ofreció una adoración y una alabanza nunca antes vista. Recordamos también lo que el Señor dijo a Moisés, que edificara el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Es decir,
hay un modelo del tabernáculo en la eternidad. Es decir, un lugar en el cielo donde se rinde culto a Dios, donde la iglesia le rinde culto a Él. Es por eso que no nos sorprendemos cuando leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. amados hermanos, el arca del pacto en la eternidad es garantía de que el pacto entre Dios y los hombres, es decir, entre Dios y su iglesia, permanece válido para siempre. Dios es fiel a su pacto El pacto que Él celebró con los hombres y particularmente con su iglesia. Y sobre esto hemos aprendido que en ambos testamentos solo hubo salvación por fe en el Cordero de Dios, o sea, en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. E vamos a ver também o versículo de Apocalipse, capítulo 5. versículos 11 y 12, los cuales ya nos son bastante conocidos. Versículo que nos habla a nosotros sobre a glorificação que se le está prestando al Senhor e que também le prestaremos nosotros al Senhor como el Cordero que foi inmolado. Está escrito: E miré e oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones. Es decir, el Señor no necesitaría de nosotros. Él já tem milhões de ángeles que lo alaban com glória. Pero el Señor nos da esta oportunidad. Y ellos decían a gran voz, vamos a leer juntos. El Cordeiro que foi imolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amém, aleluia, glória ao Senhor Jesus. E amados hermanos, justo em el versículo 13, leemos que a esta glorificação se une toda criatura. Todos os seres viventes, obviamente todos os homens, toda a humanidade que ha sido salvada, sim, toda a igreja. E eu miré, e a todo lo criado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Leemos juntos: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, en Apocalipsis capítulo 7, leemos versículos 9 y 10. El apóstolo Juan relata una visión de una multitud incontable, reconocida por la salvación que vino de Dios Padre y del Cordero. Está escrito: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos de roupas blancas e com palmas em las manos, e clamavam a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Finalmente, hermanos, hallamos una gran glorificación a Dios, donde una multitud, que es la iglesia. Una vez más, como ya vimos en otras ocasiones en Apocalipsis, lo acabamos de leer. Pero una vez más, la iglesia se regocija delante del Señor, se alegra por las bodas del Cordero y por el hecho de que su amada esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Está lista para ese gran evento. En Apocalipsis capítulo 19 leemos eso, en los versículos 6 y 7. Leamos todos juntos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él toda la gloria debida, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa ya se ha preparado para este gran evento. Amén. Así que concluimos este estudio, hermanos, sobre la glorificación y la exaltación, de la cual nuestro Dios y Padre es digno, de la cual también El Cordero, nuestro amado Señor Jesús, es digno. y verificamos que, como acabamos de ver, ¿verdad? Esta exaltación, esta glorificación al Señor se manifiesta desde el nacimiento del Señor Jesús, pasa por su vida, por la iglesia primitiva y alcanza su plenitud en esta visión celestial del Apocalipsis. En toda circunstancia, en la adoración, el testimonio, las tribulaciones. Y en la eternidad la iglesia honrará y glorificará al Señor. Es decir, al único que es digno. ¿Y qué espera el Señor de nosotros en la alabanza? ¿Qué aprendimos en estos estudios, hermanos? En primer lugar, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, es decir, movidos por el Espíritu Santo y basados en la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que constituye nuestro culto racional, nuestro servicio, nuestra adoración. Tercero, que crezcamos en el entendimiento de que el Señor es verdaderamente digno de adoración y alabanza, y que por ello lo adoramos y alabamos como realmente se lo merece. Y que nuestra adoración sea inspirada por el amor al Señor y la gratitud de haber sido alcanzados por esta gran salvación. Amén.